Bien, jóvenes, agradeciendo a Dios por nuestra vida, nuestra salud, ¿no? Y que pues nos siga protegiendo en estas pandemias. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Ya? Bien, jóvenes, buenas noches con todos. Estábamos pues hablando sobre las cargas ya capacitivas, ¿cierto? Hemos hablado de las cargas inductivas. Las cargas capacitivas también presentan una resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a ver, Lincoln Rubén, Lincoln Rubén, ¿me escuchas, Lincoln Rubén? Profesor, buenas noches. Sí, te escucho. Muy bien, Lincoln Rubén. Dígame, Lincoln Rubén, ¿cómo se llama la resistencia que ofrece un capacitor al paso de la corriente eléctrica? Resistencia capacitiva. Resistencia capacitiva, muy bien. Esa resistencia capacitiva se llama reactancia capacitiva, ¿ya? Capacitiva. Sí. Así, correcto, muy bien, joven. Entonces, eso se llama, pues, jóvenes, reactancia capacitiva. Bien, entonces estoy compartiendo ya la pantalla, ¿cierto? ¿Se visualiza, jóvenes? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, profesor. Entonces, bien, ahí tenemos. Eso hemos estado ya viendo con ustedes, ¿cierto? Entonces, ahí está la reactancia capacitiva, ¿no? Entonces, la reactancia capacitiva viene a ser la resistencia que ofrece este condensador al paso de la corriente. ¿Y por qué es necesario saber la reactancia capacitiva? Es necesario saber la reactancia capacitiva para poder nosotros calcular la intensidad que va a circular por el circuito, ¿no? O por el condensador conectado pues a una tensión. Ya si no tenemos la reactancia capacitiva, va a ser un poco engorroso trabajar con el condensador, ¿no? De igual forma parecido pues el de la bobina, ¿no? Teníamos que conocer su reactancia inductiva, ¿no? Esa parte ya me parece que ustedes han entendido. Eso pues es lo que supongo que han hecho ya, ¿no? En las clases del año pasado posiblemente, sino que estamos tratando de que ustedes lo apliquen ya en la parte de mantenimiento, ¿no? Ahora se están dando cuenta de la importancia que tiene el mantenimiento o conocer todas esas características, ¿no? Porque ustedes saben que mantenimiento no significa limpieza, ¿no? Eso va más allá, ¿ya? Bien, entonces acá ya tenemos unas cargas que vienen a ser las cargas capacitivas en serie. Tenemos dos cargas capacitivas que están conectados en serie, ¿no? Y la característica que tiene una carga capacitiva en serie, ¿qué cosa hemos dicho, jóvenes? ¿Cuáles son las características? ¿No? ¿Cuáles son las características técnicas? ¿Qué sucede con la intensidad en una carga en serie? Alimenta con la misma intensidad ambas Muy bien, la cargas. intensidad va a ser igual en las dos cargas, ¿no? La intensidad que circula va a ser igual en las dos cargas. Ya hay que tener presente bien eso, jóvenes, por favor. Ya voy a empezar a evaluar y por favor, yo no, la idea es que ustedes aprueben, pero aprueben con conocimiento, ¿ya? Que conozcan. Bien, entonces, esa es la característica en una carga capacitiva en serie, ¿no? Que la corriente va a circular igual para las dos cargas, ¿no? Es decir, si yo pongo un instrumento donde estamos observando, donde estamos viendo, nos va a marcar una intensidad total, ¿cierto? Pero si ese mismo instrumento yo le pongo acá, me va a medir la misma intensidad. De igual forma al final, me va a medir la misma intensidad. Bien. ¿Y qué sucede, jóvenes, con la tensión? ¿Qué sucede con la tensión? A ver, voy a seguir preguntando, ¿ya, jóvenes? A ver, vamos a ver, quiero participación de Loreña. ¿Qué sucede con la tensión, Loreña? Va a variar de acuerdo a al valor de la carga, profesor, a Muy la bien. reactancia en este caso. Lo que va a suceder es va a haber caídas de tensión, Sí, sí. ¿ya? Se van a producir caídas de tensión de acuerdo, pues, obviamente a la reactancia inductiva, ¿no? De acuerdo
a la carga, ¿ya? Entonces, al haber caídas de tensión, ¿no? Si acá tenemos dos cargas, la suma de esas dos cargas nos va a dar 220, ya nos va a dar 220. Eso es de repente lo que falta acá colocar, ¿no? Pues acá nos dice, por ejemplo, que la intensidad en la capacidad total va a ser igual a la tensión de la capacidad total sobre la reactancia de la capacidad total. Es decir, para nosotros medir, por ejemplo, la intensidad, ¿no? La intensidad que circula por estos dos elementos es necesario sacar la reactancia capacitiva total, ¿no? ¿Y cómo se saca la reactancia capacitiva total? Sacando pues independientemente las reactancias capacitivas de cada uno de ellos, ¿no? Ustedes saben que la reactancia capacitiva viene a ser la resistencia, ¿no? De este condensador. Y la resistencia de este condensador, ¿no? Los dos como están conectados en serie, al final la reactancia capacitiva se van a sumar, ¿no? Yo he estado viendo los trabajos que hemos estado dejando y ustedes han estado haciendo, algunos han estado haciendo bien, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Acá, por ejemplo, ya hemos calculado, podemos calcular, ¿no? La reactancia capacitiva total. ¿Hemos calculado, jóvenes? ¿Hemos llegado a calcular? No, ¿cierto? Ya, a ver, ustedes con su calculadora. Siempre que ingresamos al curso, ustedes con su calculadora. ¿Ya? Entonces, a ver, la reactancia capacitiva 1, ¿a qué va a ser igual? Dice que es igual a 1 sobre 377 por la capacidad 1. Ojo, la capacidad 1 en este caso es de 800 microfaradios, ¿no? Pero la capacidad tiene que estar dado en faradios. Para poder convertir esta capacidad a faradios, multiplicamos por 10 a la menos 6, ¿no? Que es su equivalente. Y vamos a obtener un valor de 0.0008 faradios. Entonces, acá va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1, ¿no? Vamos a hacer el copy de esto. Ya está, a 1 sobre 377, ¿por qué? Por 0.00. 0.008. Correcto, ya está. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 3.31. 3.30 y 31. vamos a trabajar con tres decimales. Con tres decimales. 315. 315, Ya, 3.315. 315. Ohmios. ¿Qué cosa? Ohmios, muy bien. Correcto. Entonces vamos a ponerle el símbolo de ohmios. Ya está. ¿Ve? Entonces ahí tenemos, esto viene a ser la reactancia inductiva de la primera carga, ¿cierto? Ya está. Ahora, ¿cuál será la reactancia inductiva de la siguiente carga? Va a ser igual a 1 sobre 377 por C2. Acá, 300 microfaradios. Para convertir a faradios, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 10 a la menos 6. Y al multiplicar este valor por 10 a la menos 6, lo que vamos a obtener es 0.00. A ver, vamos a poner de frente acá. 0.00003. ¿De acuerdo? A ver. $377, ¿no? Por 0.0003. Ya está. Ojo, acá no nos vayan a confundir. Ya le vamos a poner el por. X le vamos a poner, ya está. Por igualito acá. Acá apareciera un número. Ya, ahora sí. Ya está. Ya. Pues ahí hágalo bien, profe. Ahí no es 33. Es 377. A ver. ¿Dónde? Ah, ya, correcto, bien.
Ya, muy bien. Y está, ¿cuál es el valor, jóvenes? ¿Cuánto me sale esa división? 8.841 ohmios. ohmios. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las dos reactancias capacitivas. ¿Ve? Es, obviamente es un aproximado, ¿no? Exacto, exacto, tiene varios decimales. Entonces, teniendo eso, acá voy a poner, vamos a ver acá, jóvenes, la reactancia capacitiva total. La reactancia capacitiva total, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Va a ser igual a la reactancia capacitiva 1 más la reactancia capacitiva 2. Y esto va a ser igual a 3.315 más 8.841. ¿Bien? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto resulta? 12.156 Ya es ohmios. ¿qué cosa? Ohmios. Ohmios. Muy bien. Ya está. ¿Ve? Entonces eso viene a ser la reactancia capacitiva total. ¿Correcto? Entonces, ahora sí podemos hallar ya la intensidad, ¿no? De la capacidad total. Y esto va a ser igual a la tensión de la capacidad total sobre la reactancia capacitiva total. Y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 220 sobre la reactancia capacitiva total 12.150 y 156. Ya está, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿qué? A 18.098 amperios. 18.098 amperios. Ya está. Entonces, jóvenes, este de acá, el instrumento, ¿cuánto me debe de marcar? 18. Aproximadamente. Me debe marcar 18.098. ¿no? Ese es el valor que me debería de marcar. Lo estoy colocando. Ya está. ¿No? Cualquier otra medición que sea, ya sea alto o bajo, estaríamos pensando pues en un mantenimiento, ¿no? Que está mal, algo está fallando, algo está. Entonces hay que hacer un mantenimiento preventivo. Pero si yo no realizo la medición y está bien limpio, todo está brilloso, está brillando la carga, ¿no? La pregunta es, ¿se habrá hecho un buen mantenimiento? No, ¿cierto? ¿No? Es como el ser humano está bien vestido, bien alterno, pareciera bien, pero si no le he hecho los análisis de su temperatura, presión, etcétera, todo lo que hay que medir, yo podría decir que estoy en muy buenas condiciones. Dice Huanca. Es verdad, porque la afuera está todo bien, pero adentro está todo podrido. Claro, pues eso ve. Entonces, para yo poder decir que está bien, en buenas condiciones, tendría que hacer todas esas pruebas. Eso es lo que sucede en mantenimiento, jóvenes, ¿no? Creo que ese es un mejor ejemplo que les doy del ser humano, ¿no? Que, pues comparándoles con una carga eléctrica. ¿eh? Bien, entonces, jóvenes, ahí tenemos lo que debería marcar. Eso ahorita lo voy a hacer en la práctica, por favor, para ver, ¿no? Para el simulador. Les voy a compartir la pantalla. ¿O ya hice esa simulación todavía? No, profesor, no he hecho. Ya, correcto. Voy a pasar al simulador ahora. Hoy día debo terminar con lo que es cargas resistivas, cargas inductivas, perdón, capacitivas. Bien, ahí tenemos se visualiza, ustedes me dicen si se está visualizando, por favor. Sí, profesor. Ya, Sí, correcto. profe. Estoy armando el circuito práctico, estoy en la práctica con ustedes.
¿no? Ya hemos hecho limpieza y todo está brillando, lo único que tenemos que hacer son los parámetros ahora. ¿De acuerdo? Estamos viendo ya los parámetros. Entonces tenemos acá una carga capacitiva, dos cargas capacitivas, y ya está. Y luego le vamos a poner pues el instrumento. Bien. Hacemos las conexiones. Nosotros somos al toque, hacemos la práctica. A ver, rotate, ya está. Estamos haciendo los empalmes, todos los empalmes que ustedes han aprendido. ¿Qué tipos de empalmes han aprendido ustedes, jóvenes? La cola de rata, profe. Muy bien, ese es lo más Lo más común. común, cola de rata, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos valores. ¿Cuánto de tensión le vamos a aplicar? 220 voltios, correcto, corriente alterna, ¿no? Acá tenemos una carga, le vamos a poner, a ver, con todo su indicación C1, cargas capacitivas C1, ¿de qué valor es esta carga? De 800 microfaradios, ¿cierto? Sí. Correcto, y acá tenemos otra carga que viene a ser la carga capacitiva 2, y esa carga es de ¿cuánto? 300 creo, microfaradios, ¿sí? Sí. Ya, correcto. Entonces ahí tenemos las cargas. Y este instrumento, ustedes han llevado instrumentos de medición. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta en los instrumentos de medición para poder realizar una medición, jóvenes? Escala, profesor. Muy bien, aparte de la escala, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta de qué tipo de corriente y con qué tipo de corriente estamos trabajando. Ah, ya, sí, sí. ¿Sí? Por eso me entiendo. Claro, en este caso estoy trabajando con qué tipo de corriente. Alterna. Corriente alterna, ¿ve? Porque si no, mi medición no va a ser lo correcto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos y empezamos a simular. Bien. Entonces, ¿cuánto me está marcando, jóvenes? Me está marcando 18.33 amperios. ¿Sí? Sí, Bien, ¿ven? Entonces, eso es lo que me debe de medir, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, acá, ¿qué sucede? Mi tensión ha bajado a 100 voltios. Perdón, he tenido una tensión, ¿no? Bajo. ¿Qué sucede acá con el instrumento de medición? A ver, ¿cuánto está marcando ahora mi instrumento de medición? 8 puntos. Ya. Y si yo obtengo esa medición, ¿será lo correcto? No, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes no tienen una medición correcta, se va a deber a muchos factores y eso hay que prevenir, hay que ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes tienen otro valor, tienen que determinar, de repente hay una tensión baja, ¿ve? O de repente por ahí ha habido alguna alteración de la corriente, etcétera, ha pasado algo malo y estamos con 320 voltios. Ha subido la tensión, ¿ve? Y estamos con 26. Entonces, cuando yo hago la medición, oye, está marcando 26, ¿qué está sucediendo? Me está marcando demasiado. Pero si yo no hago los cálculos que estoy haciendo anteriormente, yo como sé que esta medición es lo correcto, ¿cierto? ¿No? Yo no puedo decir en un informe, no, ya me está marcando 26 amperios, ya, y cómo sé que está bien o está mal. La única forma es pues, comparando con los cálculos, ¿no? Comparando con los cálculos, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está. Ojo, que no solamente va a ser un factor de la tensión podría estar bien, ¿no? ¿Qué pasa con los condensadores? ¿Qué sucede con los condensadores jóvenes cuando pasa el tiempo o su trabajo es demasiado? Salpatan. ¿Ah? Decae su valor, profesor. Muy bien, La capacidad. su capacidad va a empezar a decaer. ¿Y cómo se detecta eso? Mediendo con el capacímetro, profesor. Muy bien, la única forma, no se puede probar con un multitester. Muchos hacen a veces la prueba de carga y descarga y dicen que está bien. Eso es lo incorrecto, ¿no? Eso no indica que esté en buenas condiciones. Vean, inclusive acá ya he cambiado de capas de, ¿no?
mi condensador dice 800 microfaradios, pero ¿qué sucede acá? Me está marcando 10 amperios. Ah, algo está fallando. También es una medición incorrecta, ¿no? Entonces, ¿por qué está sucediendo? Porque uno de mis condensadores, ¿no? Su capacidad ha bajado. Entonces, eso ya necesita ¿qué tipo de mantenimiento, jóvenes? Correctivo. Eso necesita un mantenimiento correctivo, necesita cambiar ese capacitor por un valor real. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos ya la práctica. Entonces vamos a pasar, dejo de operar esta práctica y pasamos a los capacitores en paralelo. Moisés Palomino, apague su micro, por favor. Muy bien, entonces jóvenes, eso viene a ser la forma de realizar el mantenimiento en una carga capacitiva en serie. Bien, entonces vamos a pasar a la carga capacitiva en paralelo. Yo acá ya le he puesto la... ¿Ve? ¿Se está viendo por favor mi pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Ya, correcto, correcto. Entonces, voy a copiar de acá nada más. Ya, ahí estoy copiando las... Estoy copiando las fórmulas, pero ojo que esas fórmulas no es... Ya, bueno, después acá trabajo. Ya, a ver, trabajemos el primero. La capacidad 1, ¿a qué será igual, jóvenes? C1, acá tenemos C1. ¿Cuánto es C1? Acá. Radio. Muy bien. ¿Cuántos faradios es? 2000. Microfaradios. ¿Y 2000 microfaradios a cuánto equivale? 0.002 Correcto. faradios. Ahí tenemos, ¿no? 0.002 faradios, ¿ya? Y ustedes saben cómo sale eso, ¿no? Por la multiplicación de 10 a la menos 6, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el valor, jóvenes? A ver. 0.08 faradios. ¿Qué? Sí. No, estoy ya en la operación de la reactancia capacitiva 1. A ver, observen dónde estoy, jóvenes. No, estoy dividiendo. Si desean ustedes multiplican primero 377 por 0.002. Profesor, 1.326 ohmios. A ver, 326 ohmios. 326 ohmios, ya, ahora sí. Entonces ahí tenemos una reactancia capacitiva 1. Esta es la reactancia capacitiva 1. ¿De acuerdo? ¿Y cuál será la reactancia capacitiva 2? Es 1 entre 377 por 0.0008. Eso sí ya lo tenemos, creo. ¿Cuál es el valor de eso, jóvenes? $3.315 ohmios. Muy bien. 3.315. 15 ohmios. 3.315 ohmios, ya está. Entonces ahí tenemos las dos reactancias capacitivas. Y que para poder obtener la reactancia capacitiva total, ¿qué se hace, jóvenes, en este caso? Es como si fueran dos resistores en paralelo, ¿cierto? ¿Qué se hace con dos resistores en paralelo? ¿A qué es igual? Se multiplica los dos A la capacitores. reactancia, muy bien, a la reactancia capacitiva 1. ¿Por qué? Por la reactancia. Reactancia capacitiva 2. Ya está. Sobre La Ahí se hace suma. la suma. la reactancia capacitiva 1
más la reactancia reactancia. capacitiva 2, ya está, ¿cierto? Entonces, valores, arriba sería pues 1.326 por 3.315, ¿cierto? Y en la parte inferior sería 1.326 más 3.315. Ya está, ¿cierto? Eso sería, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo sale la operación? Jóvenes, el valor de frente, por favor. El 0.947. A ver, el resto. Noventa. Está bien, profe. Ya, ¿está correcto? Está correcto, profe. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, entonces, eso es lo correcto. Bien, ahora sí ya tengo la capacidad total. Entonces, ¿qué cosa puedo calcular ahora? Ya. A ver, un ratito voy a hacer un copy para... Ya, entonces, ahora vamos a calcular la intensidad total, ¿cierto? La intensidad total puedo llamarlo así también, la intensidad total en el circuito capacitivo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la fórmula, va a ser igual a la tensión total sobre la reactancia capacitiva total. ¿Sí? Y la tensión total es de 220 voltios sobre la reactancia capacitiva total, ¿cuánto es? 0.947. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor que me sale, jóvenes? A ver, trabajen. 223.313 amperios. 223 punto. No, profe. A mí me sale más, profe. Me sale 232.31. 232, profe. Ya, punto. 232. Sí, profesor, 232.313. Ajá. Tres. Ajá. 303, profe. 312. 312. 313, profesor, 13. Ya, le vamos a Ya, poner 13, ya no hay problema. Es que... Amperes, 312, profesor. ya. Son décimas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí tenemos la intensidad. Ojo, ¿esto qué cosa viene a ser? ¿Cuánto me debe marcar este instrumento, jóvenes? ¿Saben? Lamentable, profe. La mitad, me dice su colega. ¿Creen que es la no, mitad? no son los mismos valores. Muy bien. No es la mitad, ¿por qué? Porque estos valores no son Ah, iguales. verdad, no son ¿Se igualdades. cuenta, no? Si estos dos valores fueran iguales, ahí sí la intensidad se reparte los dos por igual. Entonces, este instrumento que le he colocado acá me está marcando qué intensidad. La intensidad que circula por C1. Por los dos. Total. Ajá, este viene a ser el instrumento que me va a marcar la intensidad total. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. ¿este valor me debe marcar o no? Sí, profesor. Claro, Sí, entonces, profesor. el valor que me va a marcar, a ver, supuestamente, ¿no? Digo supuestamente porque yo no he calculado, por si acaso, ¿no? No estoy muy seguro, pero lo voy a ver en el simulador, punto 313,
Este valor es el que supuestamente me debe marcar este instrumento de medición. Ahí está. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto me debe marcar esto de acá? ¿Cuánto me debe marcar? ¿Cuál será la intensidad que circula por capacidad 2, por el condensador 2? Empleo esta misma fórmula, jóvenes. Miren, Tienes que hallar todavía. Dale, profe. claro, La suma, profe. esta fórmula sería igual a ¿qué? La intensidad que circula 220. por el capacidor, ¿cuánto? 2. 2. La capacidad. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la tensión en el condensador 2 sobre ¿quién? Sobre la reactancia capacitiva 2. De la 2. ¿De acuerdo? ¿Se están fijando en estas fórmulas? Todo es en 2. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es la tensión en la capacidad 2? ¿Cuál será la tensión acá, jóvenes? 220, profesor. Muy bien. 220. Eso es una de las características de una carga en paralelo. La tensión va a ser igual en todas las cargas. ¿Entienden, no? Es en paralelo. Acá ya no hay caída de tensión, así como hemos visto en el serie. ¿Ya? Entonces, una de las características es que en un circuito en paralelo la tensión va a ser igual en los dos. Por eso lo hemos puesto acá. Pero, ¿qué ocurre con la intensidad? La intensidad ya no es igual. La intensidad va a variar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá la tensión es de 220 voltios. ¿Y cuál es la reactancia capacitiva 2? 300.315. 300.315. ¿Qué cosa? Ohmios. ohmios. ¿Y cuál es el valor de la división, jóvenes? 66.35. Muy bien. Ahí está. Entonces, como ustedes dicen, ese instrumento me debe marcar un valor aproximado a 66.35. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, al realizar yo las pruebas, ojo, que siempre hay que hacer, al realizar las pruebas, ustedes tienen que hacer su tabla, ¿no? La tabla que hemos quedado siempre, ¿no? Las cargas, sus valores. Esa es la forma de hacer un mantenimiento para que ustedes en un informe entreguen las mediciones que han realizado, ¿no? Y para poder ver en observaciones si necesita mantenimiento, está por revisar o cuál es el detalle. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso ya vamos a hacer en mantenimiento para poder observar para poder hacer ese tipo de tablas. Bien, entonces, ahí tenemos, jóvenes, lo que nosotros hemos calculado, ¿no? Entonces, esas son las mediciones que nosotros deberíamos obtener en un instrumento de medición. Fuera de estas mediciones que ya pueden ser bajos o pueden ser elevadas, ya nosotros vamos a ver pues si necesita mantenimiento o todavía está trabajando bien, ¿no? Esas cargas, ¿ya? Muy bien, pasamos al simulador, jóvenes, para poder comprobar, ¿de acuerdo? Ojo, acá tenemos 2000 y tenemos 800. Dejo de compartir esto un rato y paso al simulador. Bien, vamos a hacer la práctica, el laboratorio, ¿no? La diferencia que acá es virtual. Bien, entonces acá, a ver, tenemos dos cargas. Esto vamos a suprimir. Esto también suprimimos, vamos a cambiarlos. Bien, tenemos entonces dos capacitores que van a estar en serie. En paralelo, perdón. Ya, entonces ahí tenemos dos cargas, están conectadas en paralelo, ¿cierto? Y vamos a poner, nos falta un instrumento de medición. Ya está.
¿no? Ese es el esquema que que estamos haciendo de mantenimiento. Bien. Ya. ¿Qué valores? Acá tenemos 220, muy bien. Alimentación, ¿esta carga de cuánto es? Esto viene a ser 2000. C1, creo. 2000 microfarads. C1, muy bien. ¿Qué valor tiene? 2000 microfaradios. Ya está. Esto viene a ser la carga 2. 2. Y tiene un valor de 800 microfarads. microfaradios. Ya está. ¿Qué tipo de instrumento vamos a utilizar? Amperímetro. De corriente alterna, ahí está. El amperímetro también de corriente alterna. Ya está. ¿Ya? Entonces lo vamos a simular, ¿no? Ahí tenemos la simulación. Nos está marcando la intensidad total 235 amperios aproximadamente. Y la capacidad, no, la intensidad que circula por el condensador 2 debe tener aproximadamente 67.21, ¿no? 67. Bien, entonces, según nuestros cálculos, ¿está correcto, jóvenes? Sí, profesor. Ya, entonces muy bien. Eso vienen a ser las mediciones que me debe de marcar. A ver, vamos a... ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando acá el condensador pierde su capacidad, ¿no? A la mitad. Vean, a la mitad. Está con 1000 microfaradios. A ver. ¿Hay variación o no? Sí, profesor. Sí, pero si se fijan ustedes, en el condensador 2, Se mantiene. se mantiene, ¿cierto? Eso me indica que por el condensador 2 está bien, ¿no? Está bien la corriente. El problema va a ser por el condensador 1, porque acá hay una variación, en el total hay una variación, ¿no? Entonces uno cuando realice un mantenimiento te tienes que fijar bien. Pues, ¿qué pasa acá con la capacidad total? La capacidad total está mal, o perdón, la intensidad total está mal, pero la intensidad que circula por el C2 está correcta. Ah, ya tengo problemas, ¿dónde? En el condensador 1, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Se mide su capacidad y puedo determinar, ¿no?, que ese condensador ha bajado su capacidad, por lo tanto necesita un mantenimiento correctivo, ¿no? Yo no puedo decir solamente, ya necesito un mantenimiento correctivo, sí, pero ¿qué hay que hacer? ¿No? Ustedes tienen que sugerir o tienen que en el informe mencionar que necesita Profesor, cambio. pero mayormente los valores están en el mismo capacitor, ¿no, profesor? Sí, Ahí correcto, correcto. Los valores están en el condensador. Ya siempre los valores están en el condensador. ¿Ya? Es por eso que en un mantenimiento de condensadores es muy necesario tener un capacímetro, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos determinar los, ¿no? Cuál está fallando, qué mantenimiento necesitamos. ¿De jóvenes? Muy bien, entonces, ¿alguna consulta, por favor, hasta acá? Ya, en todo caso, voy a presentar el último esquema para que ustedes puedan realizar sus cálculos y me lo envían también como más bien les voy a enviar un trabajito ya, jóvenes, otra práctica, voy a cargar a la plataforma, ya, voy a cargar ya con un condensador en serie y uno en paralelo, o dos en paralelo y uno en serie, ya, para que ustedes puedan hallar hacer su tabla, ¿no? Su tabla de mantenimiento y enviármelo. ¿De acuerdo, jóvenes? Es decir, acá le vamos a aumentar solamente un capacitor más. Bien, ¿alguna pregunta, de repente alguna consulta, jóvenes? ¿Queda? Sí, profesor, queda. Ya, muy bien. Entonces, hemos visto las tres cargas independientemente, cargas capacitivas, resistivas e inductivas. Bien, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo ya tengo carga, por ejemplo, resistiva y carga reactiva?
¿no? O carga capacitiva en un circuito. ¿No? A ver, lo voy a poner acá. Vamos a sacar esto. Y le vamos a poner, por ejemplo, esta carga. Para que, no sé si lo habrán visto ustedes. En realidad deberían haberlo visto. Porque si no, si vuelvo a repetir todo esto, ya nos va a ganar el tiempo y tenemos que acelerar. A ver, jóvenes. Ahí tengo, ¿ve? Ya, ahí tengo una carga. ¿De acuerdo? A ver, voy a quitar esto. Voy a quitar esto de acá. ¿Llegaron a ver ese tipo de cargas, jóvenes? ¿Llegaron a ver? No, profesor, yo. No, ver. profesor. Ya, a ver, voy a dejar de compartir esto y voy a pasar al Paint. Hasta que nos alcance el tiempo, ¿ya? Para poder avanzar. A ver, vamos a ver. Ya, ¿se está visualizando, jóvenes? Sí, profesor. Ya, correcto. Ya, ahí está lo que he dibujado, por ejemplo, ¿no? Vean. Entonces, lo que tenemos acá viene a ser una carga RC. ¿Qué cosa viene a ser un RC? Un RC ya viene a ser una carga inductiva y resistiva. Es decir, en un circuito puede ser un horno eléctrico, una plancha eléctrica y aparte hay un condensador que está trabajando. ¿Ven? ¿No? O puede ser una carga de repente, a ver, les voy a poner otra carga. Un ratito voy a dibujar yo la carga. Ustedes no van a ver lo que estoy dibujando, pero estoy cambiando nada más, un ratito. A ver, un momentito, jóvenes. Estoy dibujando en el Workbench para pasarlo al... Ya está. Ya. Vean ustedes, acá ya tengo otro tipo de carga, ¿cierto? Ahí lo están viendo. ¿Sí? Okay. Ya, ¿esto qué cosa viene a ser, jóvenes? ¿No? Esto viene a ser un circuito, el de la parte de arriba viene a ser un circuito RC, ¿bien? Y el de la parte inferior viene a ser un circuito RL. ¿Qué cosa vienen a hacer eso? Viene a ser un circuito donde ya se encuentran una resistencia y una bobina, ¿no? Puede ser una plancha eléctrica conectado de repente pues con un autotransformador, ¿ven? Entonces acá ya tengo cargas RL, ¿no? O LC, perdón, RC. Bien, ¿se nota, jóvenes, por favor? Menciónenme. Sí, profesor. Ya, correcto. Entonces, en este tipo de cargas, jóvenes, ya estoy hablando pues de dos tipos de elementos. A ver, vectorialmente. Vectorialmente, las cargas resistivas, voy a dibujar acá por favor las representaciones. Ustedes me dicen si algo está fallando. Profe, ¿eso se refiere donde que la potencia, solo una de las cargas está consumiendo la potencia real? Ya, ahorita, después vamos a entrar a lo que es potencias. Ahorita solamente estoy viendo cargas, ¿no? Lo que tenemos acá viene a ser ¿cómo se llama este gráfico, jóvenes? Un plano cartesiano. Muy bien, eso Plano viene cartesiano. un plano cartesiano, ¿no? Nosotros analizamos todo en un plano cartesiano. Ciano. Entonces, en este plano cartesiano, nosotros vamos a representar el valor por medio de vectores, ya por medio de vectores, donde la línea horizontal nos va a presentar las cargas resistivas, es decir, acá. A ver, voy a dibujar esto de acá.
Ya, ahí está mejor así. Ya, esto viene a ser, nos representa la carga resistiva. Ejemplo, a ver, hablemos de esta de la bobina o de acá del condensador, ¿de acuerdo? ¿Cuántos ohmios tenemos acá? 1000 ohmios, ¿sí? Ya, esos 1000 ohmios vienen a representarnos esto de acá, siempre en la carga activa. Es una carga activa, es pura. Cuando es pura, entonces nos representa acá los 1000 ohmios. ¿De acuerdo? Esos 1000 ohmios van a estar representados acá. 1000 ohmios, y ahí está. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que un vector nos representa un determinado valor. ¿De acuerdo? Esto es 1000 ohmios. ¿Y cuál será la reactancia? Acá en esta parte, de la parte vertical, en la parte vertical, ¿no? Tanto hacia arriba o hacia abajo, nosotros vamos a representar al valor de las reactancias. Ya en realidad van a estar representadas acá las reactancias, la reactancia. Tanto la reactancia capacitiva, o como puede ser la reactancia inductiva. Ya, la reactancia capacitiva, XL, XC, o también puede estar representado la reactancia inductiva. ¿Ya? XL. Bien, entonces, ambos son reactancias. ¿Y cuál será la reactancia total? La reactancia total va a ser pues la diferencia entre estas dos reactancias. ¿Ya? Entonces, la reactancia X, simplemente X va a ser igual a XC, ¿no? A XC menos XL. Menos XL, ya está. ¿Ve? ¿Qué cosa significa esto? Significa que si acá el valor, por ejemplo, es de 10, ¿no? Y XL tiene 5, ¿no? 10 menos 5, 10 menos 5, ¿a qué será igual? A 5. Eso 5 va a ser representado acá. X, nada más. ¿De acuerdo? X nada más. Es decir, cuando ya tengo reactancia capacitiva y reactancia inductiva. Es decir, cuando ya tengo un circuito con los 3 elementos. ¿De acuerdo? Cuando trabajo con los 3 elementos. Pero si solamente estoy trabajando acá con estos 2 elementos, acá, ¿qué X va a estar? No va a estar solamente la reactancia, sino va a estar acá la reactancia capacitiva. Ojo, que estoy trabajando solamente ahora del primero nada más, ¿no? Ahí está. Solamente debe estar la reactancia capacitiva. Esto es la representación. Toda esta parte de acá, estoy representando vectorialmente, ¿no? Estoy representando vectorialmente este circuito de acá. Entonces, yo al ver solamente este cuadro, este triángulo de vectores, ¿no? Voy a darme cuenta que se trata de un circuito RC. ¿De acuerdo? RC. ¿Por qué? Porque acá estoy trabajando con una reactancia capacitiva nada más. ¿Entienden? Si solamente estuviera la X, estoy trabajando muy posiblemente con un circuito donde hay una resistencia, una bobina y un condensador. Pero cuando acá hay un XL, nada más, estoy trabajando con un circuito donde hay una resistencia y hay una bobina. ¿Me dejo entender, jóvenes? A ver. Por favor, ustedes me tienen que decir si me estoy dejando entender. ¿De acuerdo? Esto me va a permitir ¿a qué? Esto me va a permitir sacar el valor del coseno de phi. Ojo, cuando trabajamos con circuitos solamente puros, ¿no? Con circuitos así como bobinas o condensadores, ¿no? Hay un desfase, ¿no? Hay un adelanto o retraso de la corriente. ¿De acuerdo? A ver, ahora sí les explico en este cuadro. Olvidémonos un poquito de lo que es XL. Para mencionarles qué cosa viene a ser un desfase. Cuando ya si utilizo circuitos como
a ver, inicialmente hemos utilizado un circuito resistivo puro, ¿cierto? Cuando hemos utilizado un circuito resistivo puro, ¿cuál es el comportamiento de la tensión? La tensión sale de acá, de esta, a ver, estoy utilizando una mala, y ahora sí. Olvidémonos de esta raya. Bueno, ya. Entonces, cuando tengo un circuito resistivo puro, el comportamiento de la tensión me marca un valor determinado. La corriente se comporta de esta forma. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces acá me puede marcar de repente pues la tensión de 220 voltios. Ahí está, vamos a ponerle 220 voltios. ¿Sí? Ya está. Eso es la tensión. Pero también la corriente se representa pues en esta línea, ¿no? La corriente siempre es menor que la tensión, ¿cierto? En algunos casos es menor. ¿De acuerdo? Entonces, como la tensión es menor, la corriente es menor, yo voy a representar también a la corriente de esta forma. Por ejemplo, ya va a tener un 10 amperios. Bien, la corriente se comporta de esta forma. Ahí, ya está. Se comporta de esa forma. ¿Qué observan ustedes en este gráfico? Oh, esta es la corriente. Está en fase. Muy bien. Esta es la corriente. Y esta es la tensión. ¿Qué sucede? Sucede de que la tensión sale de este punto y llega a este punto. ¿De acuerdo? La corriente igual, sale de este punto y llega a este punto. La pregunta es, ojo, que acá esto nos representa el tiempo y esto nos representa el valor. El valor. Puede ser de la tensión, puede ser de la intensidad, etcétera, pero estos son los valores. Ya, este es el tiempo, siempre ese es el tiempo, ¿no? Por eso le digo, acá sale al mismo tiempo y llega al mismo tiempo, ¿ve? Igual, sale de acá al mismo tiempo y llega acá al mismo tiempo. Esto se produce en un circuito resistivo. Eso indica, ¿no? Se dice que la tensión y la corriente están en fase. Están en fase. ¿Por qué? Porque salen al mismo tiempo y regresan al mismo tiempo. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un circuito solamente inductivo, o perdón, capacitivo? Ya no sin la resistencia, solamente un circuito capacitivo. Lo que sucede es lo siguiente, jóvenes. A ver, vamos a dibujar un ratito el plano cartesiano. Sucede de que en este circuito, la tensión, en un circuito capacitivo, ¿no? La tensión sale, ahí está, la tensión sale de esta forma, 220, ¿no? Bueno, ya de acuerdo a lo que están trabajando ustedes, ¿no? Pero para nuestro caso 220 voltios. ¿Y qué sucede con la corriente? Cuando ya se trata de un circuito capacitivo, ¿no? La corriente, ¿no? Lo vamos a representar a ver de esta forma. La corriente es un poco menos, ¿no? Puede ser 10 amperios, lo que sea. ¿Y qué sucede la corriente? En este circuito, en este comportamiento, ¿qué cosa observan ustedes? Desfase. Va a ver, ya no salen al mismo tiempo los dos. ¿Ven? Salen diferentes tiempos. ¿Quién ha salido primero acá? La intensidad. Ahí está, muy bien. Esta es la intensidad. ¿De acuerdo? Entonces la intensidad ha salido primero, ¿no? Ha salido primero y después de ¿cuántos grados ha salido la tensión? ¿No? Casi a la mitad. De este punto a este punto, ¿cuántos grados es? A ver, grados eléctricos, jóvenes. 90 grados eléctricos. De este punto a este punto, ¿cuánto es? A ver, voy a señalar. De este punto de acá a este punto, ¿cuántos grados es? 0 grados, perdón. 0, profe. No. De este grado, punto, ¿verdad? a ver, una onda completa, ¿cuántos grados es? 360. 360. Correcto, eso es. Es 360 grados. Una onda completa, es como si fuera un círculo completo. ¿Entienden, no? Y acá, ¿cuánto sería entonces? 180. Entonces. Claro, es 180 grados.
Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, la corriente está llegando casi a la mitad, acá a la mitad, ¿entienden? Ah, ya, entonces, ¿cuántos grados aproximadamente hay acá? 90 grados. 90 grados, correcto, 90 grados. Por eso se dice, ¿no? Por eso se dice que acá ya no hay fase, acá están en desfase. Está en desfase la tensión con la intensidad. ¿En cuántos grados? En 90 grados. Acá decimos que la intensidad se está adelantando con respecto a la tensión en 90 grados. Indica de que la corriente sale primero y después de 90 grados recién sale la tensión. ¿Entienden, jóvenes? Eso se llama un desfase. ¿Y qué pasa en un circuito inductivo puro? En un circuito inductivo puro ocurre lo contrario. Es decir, la tensión se va a adelantar con respecto a la intensidad. ¿En cuántos grados? En 90 grados. ¿Ve? Entonces, ¿cuándo se produce un desfase en la corriente eléctrica? Se va a producir un desfase en la corriente eléctrica cuando hay una carga capacitiva o una carga inductiva. ¿De acuerdo? Bien, entonces, jóvenes, eso es lo que sucede, pues, tanto en las cargas capacitivas y cargas inductivas. Ahí hay desfases. ¿De acuerdo? Muy bien, pero cuando ya trabajamos con cargas que tienen condensadores y tienen bobinas al mismo tiempo, ahí vamos, ya no va a haber 90 grados, ya va a haber variaciones de grados. A esa variación de grados se va a llamar lo que es el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia. A ese factor de potencia se le llama coseno de ¿quién? De phi, ¿cierto? Coseno de phi. Bueno, acá no lo puedo poner coseno de phi, pero le pondremos así, ya está. Coseno de phi. Cuando ya hay una variación, ¿no? Cuando hay una variación. Pero si no hay variación, acá el coseno es como, es 90 grados, ustedes hay en un coseno de 90 grados o seno de 90 grados, va a ser igual a la unidad, ¿no? Es por eso que en las fórmulas que nosotros calculamos no consideramos el coseno de phi. Pero en realidad, cuando hay cargas inductivas y capacitivas, siempre la fórmula va a ser igual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tensión, va a ser igual a la intensidad por la resistencia. ¿Por quién? Por el coseno de phi. Sí. Eso es la fórmula que vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Cuando haya cargas capacitivas y cargas inductivas. ¿Bien? Bien, jóvenes, entonces esto por favor lo repasan, ha quedado claro lo que es un desfase, ¿no? Cuando es un desfase, ¿no? Y también van a repasar siempre cuando hay un desfase, cuando el coseno de phi es variable, o sea, es menor, por ejemplo, a la unidad, ¿no? 0.8, 0.6, ya van a haber pérdidas, van a haber cargas reactivas. Y cuando hay cargas reactivas, hay pérdida de corriente. ¿Ya? Entonces, esta carga, por ejemplo, resistiva, es una carga que se le llama, pues, donde no hay pérdidas, ¿no? Donde no hay pérdidas. Es decir, yo acá les invito una botella de agua cielo, ustedes agarran la botella de agua cielo, se lo terminan todo. Les pregunto, lo que yo he invertido, el sol que he comprado y les he invitado a ustedes, ¿ha sido bien gastado o no? Sí, profesor. Ahora, en este caso, yo les invito una botella de agua mineral, ¿no? Se toman la mitad y la mitad lo han botado. Entonces, Hay una pérdida. ¿un buen gasto o no? No. Hay pérdida, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, eso es lo que sucede en las cargas reactivas. ¿Ya? Muy bien, bien, jóvenes. Hasta acá el día de hoy. Mañana continuamos. Cuídense, por favor. Profe, nos mandas el video, porfa. Sí, hoy me ha pasado más de una hora, qué raro, me deberían haber cortado en 45 minutos, algo está pasando. Sí, profe. ¿No? ¿Pero cuándo va el el trabajo, profesor?
Ya hoy día o mañana lo estoy dejando ya, para la próxima semana. Ya, ¿Ya, jóvenes? de acuerdo. Muy bien. Hay que ir estudiando porque vamos a empezar los exámenes. Bien, jóvenes, cuídense por Ya, favor. profe. El día de mañana. Gracias. Ya, profe, hasta la próxima semana, profesor. No, hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, profesor. Claro, Ya, sí, profe, hasta mañana, profe. ya, muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.